Mil bendiciones, amigos Tlacolusa Chalón. En este momento he descubierto y he visto cómo se está proclamando un evangelio contrario al de Jesucristo. Se está denigrando la imagen de Jesús. Se están creyendo cosas y falacias que mucha gente utilizada por Satanás, por demonios, ha venido a infiltrarse en estas redes sociales y hablar sandeces, engañando jóvenes, engañando niños, engañando personas para decirles que el evangelio no es tal cosa como la habían planteado. Y yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Primero que todo, el evangelio no es una cosa hecha por mano de hombres, porque el Espíritu de Dios lo ha elaborado, ya que los que lo leemos y lo entendemos, hemos sido impactados por la presencia del Señor. Hemos sido llenos de la presencia del Espíritu Santo. No hay nada que pueda venir a cambiar algo que el Señor ha hecho con los creyentes. Personas restauradas, personas llenas de amor, personas que tienen esperanza, personas que tienen una entereza y una fortaleza que aún el mismo mundo no te va a ofrecer. Sabemos muy bien que las Escrituras hablan cosas muy contundentes de Jesús, pero que personas incautas comienzan a indagarlas en los lugares equivocados, con personas que detestan la fe, que son enemigos de la cruz de Cristo, que son enemigos de Dios y de la verdad. A ti te invito que vengas y conozcas realmente algunos factores que han hablado que son mentira. Primero que todo, Caballo de Troya. Caballo de Troya es un libro que presentan como un libro real, casi como una Biblia, ya que al escritor Juan José Benítez lo entrevistan de mil formas para preguntarle qué opina sobre el cielo, como si él tuviera la verdad. Es un hombre que no es un pastor, que no tiene la fe, y según él, todo lo que ha conseguido lo ha conseguido por investigación, porque él es un periodista. Así que la gente comienza a preguntarle cosas absurdas que realmente para las cuales él no tiene ni respuesta. Así que yo les voy a comentar algo muy importante. Este hombre ha sido entrevistado en un canal que se llama Desafío Viajero. Alguien lo aprecia mucho e hizo un comentario donde le pregunta que él cómo consiguió sus escritos. Entonces él dice que fue información que a él le llegaba y que eso era lo que él escribía. ¿De dónde le llegaba? Si también él está diciendo en el minuto 40 que él utilizaba una planta que se llamaba ayahuasca. Y esta planta, ustedes tienen que saber que es un alucinógeno utilizado por los chamanes para contactar con espíritus, para que vengan revelaciones extrañas. Así que entendamos que este hombre seguramente de ese lado vino esa información. Y tal vez encontrando algunos escritos que sí posiblemente de los gnósticos venían a ser escritos de Jesús, ya que era una filosofía contraria en el tiempo judío, donde estos afectaban el cristianismo, porque aún Pablo lo menciona en Colosenses, en el libro de Colosenses, diciendo que tengan mucho cuidado con esas filosofías que tienen un impacto griego y que tienen una malicia, ya que inducían al pecado, inducían a la promiscuidad, inducían a hacer cosas erróneas que iban en contra de la fe cristiana. Así que la ignorancia mata, tanto que el gnosticismo no tiene nada que ver con esta fe. Observemos también que de pronto por ese lado pudo haber encontrado a alguien darle unos documentos y narrando, o hay otros que dentro de las investigaciones sí describen a Jesús, porque muy posiblemente sí sea como lo describen. Yo alguna vez lo vi en una visión y me quedé impactada cuando escuché a un pastor que narró algo parecido y decía que él era corpulento, que no era tan delgado ni tan grueso, y así lo vi yo. Que su cabello era color oro cobre, o oro viejo, así lo vi yo. Era una tez trigueña porque era como asoleada por el sol. Sus ojos eran como amarillos, grisáceos, algo así extraño. Tenía barba, tenía bigotito, sus cejas perfiladas,
tenía una túnica blanca, sus hombros caídos, así lo vi yo, eso fue lo que más le vi, que los hombros eran caídos. Yo lo vi y cuando yo empecé a oír esa descripción, que tenía sandalias y una mochilita que cargaba, seguramente ahí echaba monedas, quién sabe. Lo único que yo sé es que ahí me describe a Jesús, pero es cierto que han habido esos documentos, pero no para desprestigiar la santidad de Cristo. Cristo es santo. También han desprestigiado a Pablo diciendo que Pablo es el fundador de esa secta. No era una secta, era la Iglesia del Camino. Y Pablo no era el fundador de una secta, porque este hombre era un hombre romano, un hombre de alcurnia, que hablaba varias lenguas, hablaba hebreo, arameo, hablaba griego, era un hombre letrado, un hombre que trabajaba para Roma y defendía la ley judaica. ¿Por qué? Porque precisamente sabía que existían estos gnósticos y todas estas sectas por ahí raras que contaminaban la ley judaica y contaminaban de pronto a los niños y de la sociedad de los judíos. Entonces él estaba en contra de todas estas cosas y aún empezó a perseguir también a los judíos, ya que sí, les decían que era otra secta adicional. ¿Por qué? Entonces Pablo iba a fundar una secta como esta o una religión. No, imposible. ¿Sabe por qué? Porque Pablo fue impactado por el Señor Jesucristo. Pablo llegó a recibir una revelación donde el Señor Jesucristo se le apareció a él directamente y le dijo: ¿qué tienes tú conmigo? Ya que Pablo asesinaba a los creyentes. Entonces, de esa manera, él quería deshacerse de todos y él mismo iba con sus soldados en sus caballos aniquilándolos. Casa por casa los buscaba. Entonces, el Señor Jesucristo se le apareció y le dijo: ¿qué tienes tú conmigo? Y por eso digo, el que se meta con los hijos de Cristo, los hijos de Dios, las tiene con él. Entonces, ¿qué ocurre? Desacreditan a Pablo de esa manera diciendo que era una secta y que escribió en griego. Pues claro, ¿no ve que él iba a ir a Roma, a Grecia, a otros lados donde no hablaban arameo? Ustedes tienen que entender y ser inteligentes. Así que es muy importante que conozcan que esto fue una revelación espiritual donde Dios comenzó a hablarle y a revelarle a Cristo en la vida del corazón de él y decirle que ya no estábamos bajo la ley, que la ley había quedado abolida. Entonces, aún ni siquiera cuando el Señor los llamó y le dijo: tú vas a predicarle a los gentiles, a los de afuera, no aquí a los judíos, porque ya es suficiente lo que has hecho. Empezó a reunirse con los apóstoles y ellos le tenían pavor y decían: pero ¿cómo es posible? Aún los apóstoles recibieron revelación y le dijeron: no queremos nada con este hombre porque él nos persigue para matarnos. Y dijo: no, él ya no va a hacer eso. Entonces ya me revelé a él, así que no se preocupen. Fue cuando Pablo fue a buscarlos y ellos con miedo lo trataban. Y Pablo realmente, después de ese impacto, que hasta ciego lo dejó el Señor, y cuando uno fue allá a orar por él, le volvió la vista, podemos determinar que Pablo inició su ministerio como cristiano. Y ahí fue donde empezó a predicarse y comenzó a hablar de Jesucristo y de todas las revelaciones que él recibió. Aún a él no lo querían contar como apóstol, pero él dijo: yo voy a ser apóstol, aunque yo no estuve con él, ni lo vi. Yo sé y yo lo he visto es en espíritu y él se me ha revelado a mí. Ahí él se me muestra a mí y lo llevaba al cielo, lo bajaba al cielo, él mismo decía. Y llegó a amar al Señor de una manera que a él, siendo todo un soldado romano, lleno de toda la clase social pues y de toda su alcurnia, decidió renunciar para entrar en una condición tan mala como ser perseguido, ser encarcelado, ser latigado, pasar hambres, persecuciones, aún les tocaba hacerse el muerto. Son cosas que la gente tiene que entender, que Pablo no hizo las cosas simplemente por gusto y porque no sé, quería ganar plata o armar una secta. No, entendamos que lo hizo porque Cristo lo llamó. Esto es espiritual, esto es una cosa de revelación. Entonces, digamos, si la gente acude a brujos y chamanes y encuentra el espíritus, Cristo también se muestra. Cristo tiene poder y Él es todopoderoso. Y sí hubo una deidad en Él porque Él es Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él era omnipotente, omnipresente, omnisciente, aunque tenía una naturaleza humana. Es lógico entender que hay gente que quiere cambiar las cosas, que quiere hacer todo aberrante y quiere sacar a la gente de la fe. Entendamos que la fe cristiana es la puerta que tenemos nosotros los creyentes.
No porque Dios quiera venir a cortar la libertad, porque Dios no corta la libertad a nadie. Dios lo que hace es abrir un camino para salvación, porque así como hay luz, hay oscuridad, como hay arriba, es abajo, así, igual, así, tenemos que entender que mientras vivamos en este mundo, no podemos vivir en un mundo de promiscuidad, de pecado, de inmundicia, de robo, de asalto, que eso es lo que quieren muchos. Todos los de endemoniados y toda la gente que trabaja para las tinieblas desean que este mundo sea un caos para que su Padre se gloríe y Él sea el Rey de este mundo. Pero no lo van a lograr, porque Cristo es el poder, en Cristo está la victoria y Cristo es santo. Y si tú te rehusas a seguir a Cristo, estás perdiendo la mejor oportunidad de tu vida de ser salvo, porque tu vida es solo una. Tu vida es corta, como la vida de una flor. Hoy estás joven, hoy estás bien, estás vivo, tienes todo, pero mañana vas a perecer. Si tú no tienes la salvación de Cristo, quien vino a morir por nosotros, y vas a creerle a los brujos, a los endemoniados, a los ateos, a los confundidos, a los locos, que Dios desechó y va a desechar más, a los que viene el juicio eterno, pues vas a perecer juntamente con ellos, porque Dios no puede ser burlado. Solamente Dios es el camino. Él es la cabeza de todas las cosas, de los principados potestades, de los demonios. Por eso el nombre de Cristo es tan poderoso frente a toda guerra espiritual, porque en el nombre de Él se rompe y se destruyen todas las fuerzas del maligno. Nosotros los cristianos no somos débiles, somos fuertes. Ni tampoco los cristianos son los pobres y miserables que los reciben, o gente llena de conflictos y problemas, porque en la Biblia habla que gente de mucha jerarquía y dinero también recibían al Señor. Así que no entendamos el Evangelio de la forma errónea que muchos quieren traerlo. Entendamos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es Dios mismo, hecho carne. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. El Dios que vino al mundo para salvarnos a ti y a mí. Así que te hago la invitación de que continúes buscando de Cristo. Leas la Biblia, el libro verdadero, que posiblemente que quitaron unos libros, que cambiaron unos libros y que han trastocado, que hay traducciones, pues mira una interlineal y búscate una buena Biblia. Entiende que ahí está el concepto primordial, la salvación, el pecado, la liberación. Cristo no vino a coartar la libertad de nadie. Si tú crees que Cristo vino a coartar la libertad de alguien, pues déjame decirte que muchos vándalos están sueltos, muchos brujos están vivos, mucha gente mala está andando por el mundo y no se han muerto, están contentos haciendo la maldad, pero a ellos les va a llegar su tate quieto. Así como los que amamos al Señor podemos ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, podemos tener la libertad aunque muramos y estaremos con Él para siempre en el reino de Él. Y ustedes, los que no siguen al Señor, van a ser condenados y llevados a prisiones eternas, porque así como existe la vida eterna para el cielo, existe la vida eterna para abajo, las tinieblas y el infierno, porque los malignos tendrán su paga. Dios es un Dios de amor, por eso el mundo no ha sido todavía destruido. La puerta está abierta para que entres, porque muy pronto esa puerta se va a cerrar. Mil bendiciones. Hasta pronto.